Agárrense, porque llega el circo del siglo. Y no es un combate de boxeo, aunque bien podría serlo. El espectáculo que se está montando entre José Luis Ábalos y Koldo García tiene todos los ingredientes de una pelea de campeonato, pero sin el glamour, sin la elegancia y, sobre todo, sin el más mínimo atisbo de dignidad. Si esto fuera una película de los hermanos Coen, sería una de esas en las que el guión se retira de vergüenza y decide no ir a los Oscars. De hecho, la trama es tan turbia que ni los guionistas más oscuros de Hollywood se atreverían a escribirla, porque hasta ellos se quedarían cortos. Pero aquí estamos, nosotros, el pueblo, mirando desde las gradas como estos dos impresentables se pelean, no por ver quién tiene la razón, sino por ver quién se lleva el título de el más corrupto, mientras nos dejan la cuenta pendiente, como siempre. Y sí, como siempre, nos toca pagar el precio de sus fechorías. Antes de continuar, suscríbete si crees que España ya está despertando y nos vamos a deshacer de todos estos corruptos del PSOE. Todo comienza cuando Ábalos, con esa cara de yo no sé nada, soy un corderito perdido en el bosque, se planta frente a Koldo como quien va a regañar a su vecino por dejar la basura fuera del cubo. Y ahí va, con el dedo índice apuntando al pobre Koldo, en un tono que ya podría estar escrito en un guión de barrio: esto es culpa tuya, Koldo, si hubieras hecho bien las cosas, no estaríamos en este lío. Como si estuviera en un juicio de tráfico, no en el circo de la política que han montado. Y claro, Koldo, con su desparpajo de tipo que ya ha aprendido a moverse en estos barrotes del poder, no se queda callado, no señor. Yo solo ejecutaba las órdenes, no para pensar, le suelta con el desdén de quien sabe que no tiene nada que perder. ¿Qué pensabas? ¿Que esto era una ONG? Ahí, en ese instante, se destapa todo el desastre. El hedor de la corrupción comienza a salir por las rendijas de su no sé nada y yo solo soy un soldado. La cosa se pone tan turbia que uno se pregunta si estamos viendo una escena de un reality show de esos de bajo presupuesto, donde todo se sabe, pero nadie quiere admitirlo. Y sí, aquí estamos, mirando el show. Lo que más sorprende en esta función es que Koldo, con su sarcasmo tan afilado que podría cortar diamantes, no se corta ni un pelo. Si esto fuera una ONG, tú serías el primero en cobrar una comisión por cada donación, Koldo, le suelta Ábalos, tratando de desviar la atención. Y es que, a medida que la pelea sube de tono, lo que comienza como una simple disputa de egos se convierte en una competencia por ver quién tiene más contratos amañados, quién ha colocado más favores bajo la mesa y, sobre todo, quién tiene más maletines en el coche. En ese momento, Ábalos, con esa cara de yo no fui, intenta tirar la pelota al tejado de Koldo y desviar la atención, hablando de un supuesto maletín entregado en un hotel. Claro, porque él no fue el que entregó el dinero. Se lo pasaron a él, como si fuera un mensajero inocente, un simple intermediario, porque seguro que todo fue limpio como el agua. Y aquí, el sarcasmo de Koldo se pone a tono con la situación. No, claro, tú solo estabas en la habitación de al lado esperando a que te trajeran el champán, le responde con esa mirada de villano de película de serie B, como quien ya no tiene nada que perder. Eso sí que es estilo. Mientras tanto, Pedro Sánchez, el gran líder del despropósito, está viendo todo esto desde su despacho, rodeado de lujo, como el gran titiritero que mueve los hilos desde las sombras. Pero claro, ¿qué se le va a hacer? Tiene el Falcón aparcado en doble fila, y con una vista espectacular del caos que está creando su propio partido. Sánchez, en su infinita sabiduría política, se limita a mirar desde su ventana como dos de sus marionetas se destripan entre sí, porque mientras estos dos se crucifican, él sigue a lo suyo, jugando al ajedrez político, moviendo sus piezas con la esperanza de que el escándalo no lo toque. Pero no hay que engañarse, esto no es un juego de ajedrez ni una jugada maestra. Lo que está pasando es una masacre en toda regla, una lucha por ver quién escapa más limpio de la podredumbre en la que todos están metidos hasta el cuello. Y la gran pregunta es, ¿quién va a pagar por todo esto? Nosotros, claro. Como siempre. Así que, mientras Ábalos y Koldo se echan las culpas como dos niños en el patio de la escuela, lo único que queda claro es que ninguno de ellos asume su responsabilidad. Se tiran los trastos por la cabeza, se acusan mutuamente de incompetencia, de mala fe, de mentir a la cara. Pero lo peor de todo es que, mientras se revuelcan en el fango de su corrupción, el pueblo sigue esperando respuestas. Y no son respuestas vacías llenas de palabrería sobre la democracia o la justicia social. Lo que pedimos, lo que exigimos, es que alguien se haga responsable, que se rindan cuentas. Pero claro, no esperen que Pedro Sánchez salga del refugio de su despacho para dar la cara. No, él prefiere dejar que sus amigos se destripen entre sí mientras él sigue siendo el espectador que mira la obra desde el palco VIP. Es una situación grotesca, una broma de mal gusto que, lamentablemente, no tiene nada de cómica. La verdad es que esto ya no es una novela de corrupción,
esto es una farsa política en la que los verdaderos perdedores somos todos nosotros. Ellos, los de siempre, siguen llenándose los bolsillos a costa del sudor del pueblo, mientras nosotros seguimos aquí, viendo el circo desde la primera fila, pagando la entrada pero sin ver ni un solo espectáculo de calidad. Pero claro, Pedro, ¿qué haces tú en todo esto? Mientras Ábalos y Koldo se tiran los trastos entre ellos, tú sigues como si nada, actuando como si todo esto no fuera contigo. ¿Qué pasa? ¿Que esto no es un partido de pádel entre colegas? Esto es una pelea de patio de colegio, pero con millones de euros de por medio, con el dinero de todos los ciudadanos en juego. Y lo peor de todo es que, mientras los unos y los otros se lían a golpes verbales, los que seguimos pagando la fiesta somos nosotros, los que no tenemos más opción que mirar cómo se destruye lo poco que queda de nuestra confianza en el sistema. Nos estamos convirtiendo en los pringaos de este circo que montan unos y otros, mientras ellos siguen jugando con las cartas marcadas. Es absolutamente inaceptable que, en lugar de gobernar para todos, se dediquen a resolver disputas internas a costa de la ciudadanía. La cuestión es que, detrás de todas estas peleas internas, lo que realmente nos afecta es que, al final, somos nosotros quienes pagamos las consecuencias de sus luchas por el poder. ¿Quién paga cada contrato amañado? ¿Quién asume el coste de cada mentira que nos han contado? Nosotros. Lo que ellos llaman gestión son, en realidad, maniobras para desviar fondos, para tapar los agujeros de su ineficiencia con la plata de los ciudadanos. Y mientras tanto, ellos, tan campantes, siguen como si nada, sin asumir nunca la responsabilidad de sus actos, sin un atisbo de arrepentimiento, sin una pizca de dignidad. Se comportan como si su corrupción fuera un simple malentendido, algo sin importancia, cuando la realidad es que estamos hablando de dinero público, dinero que no les pertenece, dinero que necesitamos para nuestros servicios básicos, para que los hospitales funcionen, para que la educación sea de calidad, para que haya infraestructuras que realmente lleguen a la gente. El caso Koldo, que comenzó como otro escándalo más dentro del interminable rosario de irregularidades en el seno del gobierno socialista, ya no puede considerarse un caso aislado. Ha dejado de ser un simple escarceo de corrupción para convertirse en el emblema de lo que está mal en este sistema. Y la verdad es que, para quienes llevamos años observando este tipo de situaciones, esto no es nada nuevo. Al final, todo lo que está pasando confirma lo que todos sabíamos desde el principio. Este gobierno no está aquí para gobernar de manera justa ni para hacer lo que es mejor para el pueblo. No. Este gobierno está aquí para llenarse los bolsillos, para seguir manteniendo el status quo de la oligarquía política que lleva gobernando España desde hace décadas, mientras nosotros, los pringaos, seguimos pagando la fiesta. Es impresionante cómo, a pesar de la magnitud del escándalo, ninguno de los responsables asume su parte de culpa. Ábalos, el ministro del Transportes, acusa a Koldo de ser un incompetente, de no estar a la altura de su cargo, y Koldo, por su parte, no se queda atrás y le responde que Ábalos ni siquiera sabe lo que está firmando, que lo único que hace es firmar papeles sin control alguno, sin saber qué hay detrás. Un espectáculo lamentable, un tira y afloja entre dos personajes que parecen más interesados en salvar su imagen que en asumir su responsabilidad. Ambos se muestran más preocupados por destruir al otro que por reconocer la magnitud de lo que está pasando. Un circo de declaraciones vacías y acusaciones que no llevan a ningún lado, en el que todos parecen tener una excusa, pero nadie asume su parte del problema. Y mientras tanto, el único ganador de este sainete es el sistema mismo, que les permite seguir jugando con el dinero público, que les da cobertura para que sigan viviendo a costa de todos nosotros sin que nunca haya consecuencias reales para sus actos. Lo cierto es que mientras ellos se tiran los trastos, lo que realmente importa, lo que no pueden esconder ni disimular, es que cada euro que desvían, cada contrato amañado, cada mentira que nos cuentan y que aceptamos por obligación, todo eso lo pagamos nosotros. Somos los contribuyentes quienes financiamos la fiesta de estos personajes. Somos nosotros los que sufrimos cada vez que se recorta en educación, en sanidad, en servicios sociales, o cuando se suben los impuestos sin que haya una mejora real en nuestras vidas. Somos nosotros los que vemos cómo las obras nunca se terminan, cómo los planes de infraestructura se quedan en papel mojado, cómo los fondos públicos se diluyen en manos de unos pocos, mientras el resto de la población sigue viendo cómo la calidad de vida se degrada cada día más. Cada promesa incumplida, cada deuda que se acumula, cada recorte que sufren las clases más desfavorecidas, todo ello tiene un solo culpable, un sistema corrupto que sigue existiendo gracias a la complicidad de aquellos que, como Ábalos y Koldo, prefieren mirar para otro lado antes que asumir que están jugando con el dinero de los ciudadanos. Y es que, como siempre, el socialismo sigue utilizando el mismo discurso vacío, que lo que hacen lo hacen por el pueblo, por el bienestar de los ciudadanos. Pero, ¿de verdad?
Si todo lo que hacen es enriquecerse a costa de los recursos públicos, si todo lo que hacen es asegurar su poder y el de sus amigos, mientras la gran mayoría de los españoles seguimos en la misma situación de precariedad, sin que nuestras necesidades sean atendidas como deberían. Este gobierno y su manera de actuar no están diseñados para solucionar los problemas reales de la gente, sino para seguir manteniendo su red de intereses personales, para seguir siendo un club privado, donde los favores, los contratos y las oportunidades son para los de siempre, mientras el resto de nosotros seguimos aguantando el chaparrón. Esta es la cruda realidad que, a pesar de las sonrisas y las promesas vacías, seguimos viviendo día tras día. Y por si fuera poco, tenemos a la gran María Jesús Montero, esa ministra que siempre está metida en todos los berenjenales, aunque se haga la inocente, como si nunca supiera nada de lo que ocurre bajo su propio techo. ¿De verdad nos van a hacer creer que nadie en Hacienda sabía lo que estaba pasando? Vamos, hombre, no nos tomen por tontos. Esto no es un simple error administrativo de oficina, ni una confusión pasajera. No, no. Lo que estamos viendo es una trama de corrupción estructural, con sello oficial, que ha sido cuidadosamente diseñada para beneficiar a unos pocos, mientras el resto de los ciudadanos se arrastran por el suelo, pagándole la fiesta a estos personajes. Montero, si en algo te has especializado, es en proteger a los tuyos, y lo único que estás haciendo es tapar la podredumbre que se esconde detrás de este escándalo. Mientras ella se dedica a cubrirle las espaldas a sus colegas, nosotros seguimos pagando las consecuencias de sus políticas, subidas de impuestos, recortes en servicios públicos y una justicia fiscal que solo sirve para vaciar aún más nuestros bolsillos. Lo tuyo, Montero, no es justicia, es un saqueo descarado que no tiene otra explicación. Es un robo en plena luz del día, con el sello del gobierno y la complicidad de todos los que hacen vista gorda. Pero lo peor de todo, lo verdaderamente indignante, es el descaro con el que se manejan. Mientras José Luis Ábalos y el tal Koldo se tiran los trastos y se echan las culpas entre ellos, Pedro Sánchez sigue desaparecido en combate. Pedro, hijo, ¿vas a decir algo o vas a seguir jugando al Houdini? ¿De verdad piensas que con tus famosos discursos vacíos sobre la ultraderecha o tus promesas de un progreso que nunca llega, vas a convencer a alguien de que todo esto no es más que una confusión? No, Pedro, esto no se arregla con palabrerías de manual. Este es un escándalo de corrupción pura y dura, un escándalo que afecta al núcleo de la política española, y el pueblo merece respuestas. Pero claro, Pedro Sánchez, ¿tú realmente crees que vas a salir de esta sin que te den un jaque mate? Ya no cuela, Pedro, ya no cuela. Los ciudadanos ya no somos tan ingenuos como para tragarnos tus excusas, ya no vamos a seguir aplaudiendo cada vez que hablas de avance y democracia mientras detrás de ti el país se desangra. Este teatro de hipocresía tiene que llegar a su fin. Este caso, este escándalo, no es solo un problema local, una simple mancha en el sistema político español. No, amigos, esto es la prueba palpable de lo que está podrido en el corazón de nuestro país. Los contratos amañados, esos que han servido para llenar los bolsillos de unos pocos, no solo han perjudicado las finanzas públicas, también han dejado obras públicas a medio hacer, proyectos incompletos, presupuestos sangrados y lo más doloroso de todo, servicios esenciales que nunca llegaron a donde tenían que llegar. Mientras tanto, ellos siguen protegiéndose entre sí, como una especie de hermandad de ladrones, mientras nosotros, los que pagamos sus sueldos, seguimos aquí, intentando llegar a fin de mes, luchando por conseguir una calidad de vida digna. Y la ironía es que seguimos siendo nosotros los que debemos pagar por sus errores y sus fechorías. Y claro, la lista de implicados sigue creciendo a un ritmo alarmante, y ya empieza a ser más larga que el brazo de cualquier político corrupto que se haya sentado en las altas esferas del poder en este país. En el PSOE, desde lo más alto hasta lo más bajo, desde los ministros hasta los cargos más humildes, todos parecen tener las manos manchadas con la misma suciedad. Esto no es un caso aislado, es un sistema profundamente enraizado en el que se han visto envueltos todos. Desde la cúpula más elitista del partido hasta aquellos que se mantienen en la sombra, todos tienen algo que ver con este desastre monumental que afecta, no solo a las finanzas públicas, sino a la confianza que el pueblo debe depositar en sus instituciones. Y lo más increíble de todo es que, a pesar de ser tan obvios, a pesar de que la verdad sale a la luz cada vez con más fuerza, siguen jugando el papel de víctimas. Se hacen las víctimas, como si fuéramos ciegos o tontos, como si no tuviéramos ojos para ver lo que está pasando realmente detrás de la cortina de humo que ellos mismos han creado. Se empeñan en contarnos sus historias de transparencia y trabajo por el bien del pueblo, mientras las pruebas de su corrupción y sus trampas saltan a la vista. Y la peor parte es que muchos siguen comprando ese cuento de hadas, esa narrativa vacía que nos intentan vender cada vez que se enfrentan a la crítica. Nos quieren hacer creer que son los salvadores de la democracia, cuando en realidad lo único que han hecho es destruirla. Pero que no se equivoquen,
Cada vez somos más los que estamos levantando la voz. Cada vez somos más los que decimos basta, los que estamos cansados de ver cómo nos toman el pelo una y otra vez. Ya no estamos dispuestos a seguir siendo espectadores pasivos de este circo de corrupciones, mentiras y engaños. La paciencia del pueblo tiene un límite, y ese límite ya se ha agotado. No vamos a seguir tolerando más excusas, ni más promesas vacías que nunca se cumplen. Nos están empujando hasta el borde, y esta vez no vamos a quedarnos callados. Porque, por mucho que intenten disimular, lo que está pasando en este país es una gran injusticia, un robo a la cara de todos los ciudadanos. Nos están saqueando mientras nos dicen que lo hacen para mejorar el país. La mentira ya no cuela. Y el pueblo está despertando. Cada vez somos más los que estamos hartos de que nos sigan tratando como si fuéramos tontos, como si no viéramos lo que ocurre mientras ellos llenan sus bolsillos a nuestra costa. Porque el pueblo español no es un rebaño. Ya no somos los ingenuos que nos tragamos cualquier promesa vacía que nos lanzan desde sus despachos dorados. Ya no somos los que aplauden cuando nos dicen que todo va bien mientras las calles se llenan de personas que no pueden llegar a fin de mes, mientras familias enteras luchan por sobrevivir con trabajos precarios y salarios de miseria. Ya no tenemos espacio para el conformismo ni la resignación. No estamos dispuestos a seguir aceptando sus excusas baratas ni a seguir creyendo en sus discursos vacíos de progreso, esos mismos discursos que se repiten una y otra vez pero que nunca llegan a materializarse en mejoras reales. Cada vez más personas se dan cuenta de que nos están engañando. Cada vez somos más los que estamos hartos de que nos sigan tratando como si fuéramos un público al que manipular, como si fuéramos una masa que puede ser domada con promesas vacías y soluciones que nunca llegan. Y lo que está claro es que este sistema, tal como lo conocemos, tiene que cambiar. No hay vuelta atrás. La gente está cansada, y las injusticias ya no son tolerables. Los corruptos pueden seguir con sus triquiñuelas, pero la verdad siempre acaba saliendo a la luz. Cada vez somos más los que exigimos que paguen por sus fechorías, por habernos robado el futuro, por habernos mentido una y otra vez con sus discursos populistas, mientras nos han despojado de nuestros derechos y nos han dejado en una situación de vulnerabilidad absoluta. Y cuando llegue el día de la verdad, cuando se haga justicia, no habrá discurso vacío ni maniobra política que los salve de las consecuencias de sus actos. Los ciudadanos ya no vamos a seguir jugando a este juego de engaños y manipulaciones. Cuando llegue el juicio, será el pueblo quien tendrá la última palabra, no ellos. Y sabemos que el día llegará, tarde o temprano, porque la gente ya está despertando. Y el despertar de un pueblo no tiene vuelta atrás. Así que, amigos, no nos quedemos callados. No sigamos dejando que se nos pase por encima. No sigamos permitiendo que nos arrebaten la dignidad con una sonrisa falsa y una mano extendida para seguir robándonos. La batalla no la vamos a ganar con resignación, no. La vamos a ganar con acción, con coraje, con denuncia. Necesitamos que cada uno de nosotros se levante, que alce la voz, que no se quede en casa viendo cómo el país se desmorona mientras los corruptos siguen jugando al escondite con la verdad. La única manera de ganar esta batalla es con unidad, con conciencia y con determinación. Porque si no tomamos acción, seguiremos siendo víctimas de un sistema que ya ha demostrado sobradamente que no está interesado en nuestro bienestar. No permitamos que nos sigan tomando por tontos, que sigan jugando con nuestras esperanzas y nuestros sueños. Dale al like, comparte y suscríbete, porque aquí no se tapa nada. Este es un lugar donde no vamos a dejar que los corruptos sigan dominando. Este no es un juego, esto es nuestra realidad, y ya es hora de que la cambiemos. Que quede claro, el pueblo está viendo lo que está pasando, y no vamos a permitir que sigan robándonos, que sigan mintiendo. La paciencia del pueblo tiene un límite, y ese límite ya se ha agotado. ¡Viva la honestidad! ¡Viva el sentido común y que se larguen de una vez los teatreros que han convertido nuestra política en una broma de mal gusto! El futuro de España debe estar en manos de aquellos que realmente quieren que el pueblo se recupere, que se haga justicia y que podamos mirar hacia adelante con esperanza, no con miedo y frustración. ¡Ya basta! Es hora de cambiar las reglas del juego, de recuperar el control sobre nuestro futuro y de asegurar que este país vuelva a ser una nación que valore lo que verdaderamente importa, la justicia, la honestidad y el bienestar de todos, no de unos pocos. Ya basta de robos y mentiras.